Tal chicos? Buenas tardes. Vamos a tocar el día de hoy el tema de exploración física. Aunque ya lo vimos en un video anterior, lo vimos de manera muy sintetizada. En esta ocasión vamos a hablarlo más a detalle, ya que dentro del proceso enfermero, en la etapa de la valoración, debemos de conocer de pe a pa cómo se realiza la exploración física, conocer todos los detalles más importantes para que sea un examen adecuado y que nos arroje resultados satisfactorios al término del proceso de enfermería. Así que bueno, vamos a comenzar. Antes que nada tenemos que definir qué es un examen físico o una exploración física. Bueno, pues esta es un examen que se practica a toda persona que acude al servicio de salud para poder conocer las alteraciones o signos que se producen por alguna enfermedad o alguna condición por la cual acude. Nos vamos a valer siempre de los sentidos y de algunos aparatos o instrumentos que nos van a ayudar a tener valores más claros. Por ejemplo, todo lo que es nuestro kit de signos vitales. Aquí hablamos de el termómetro, el estetoscopio y el esfigmomanómetro. Claro, estos son los más utilizados, pero sabemos que también vamos a utilizar el oxímetro de pulso, torundas secas, abatelenguas, la bata para el paciente, una sábana para la mesa de exploración y lo más importante, gel antibacterial y guantes. Recordemos que todo procedimiento que se le realiza a un paciente, sea o no sea invasivo, debemos de utilizar guantes. Es la primera barrera de protección para nosotros ante cualquier agente patógeno que tenga el paciente. En estos tiempos en los que nos encontramos, otra barrera muy importante también va a ser el cubrebocas. Sabemos que si estamos trabajando con pacientes, no podemos tener un contacto muy cercano por la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, en este caso vamos a incluir también un uso muy importante y obligatorio del cubrebocas, tanto para nosotros como para el paciente. Ahora, dentro del examen físico, tenemos nosotros 4 métodos para llevar a cabo que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Estos obviamente se complementan con la parte de los signos vitales. Y si es posible, vamos a hacer también exploración de los reflejos. Vamos a tocar entonces cada uno de estos métodos para comprender mejor. Iniciemos con la inspección. Aquí hablamos de la apreciación con la vista. Sabemos que es muy importante que desde que ingresa el paciente al servicio, hagamos contacto visual con él. Como ya les había comentado, la observación minuciosa nos va a ayudar a conocer algunos datos que a lo mejor el paciente por pena o porque se le olvide no nos va a comentar. Si yo observo de manera detallada al paciente, bueno, pues los datos que me hagan falta los voy a poder tomar de la parte de la observación. Aparte de que cuando un paciente llega al servicio de salud y nosotros lo observamos minuciosamente, vamos a poder conocer, por ejemplo, si su piel tiene un aspecto distinto a lo normal en cuanto a coloración, si a lo mejor sus expresiones corporales están asociadas a algún tipo de dolor o a la alteración que está presentando. Si vemos que hay algún resto de sangre, alguna herida. Entonces, por eso es que es tan importante. Claro está que la inspección se va a complementar con el resto de los métodos. El que sigue es la palpación. Aquí hablamos de la apreciación manual de la sensibilidad. Por ejemplo, cuando yo tengo contacto con el paciente, yo al tocarlo puedo detectar la temperatura. Obviamente no con tocar al paciente voy a saber los datos exactos o los valores que está manejando de temperatura, pero sí puedo detectar si a lo mejor el paciente está muy frío o está con una temperatura muy elevada. También podemos tocar la consistencia de la piel, la forma de los miembros, tanto superiores como inferiores, el tamaño y la situación de las regiones que vamos a ir explorando. Por ejemplo, la palpación principalmente se va a utilizar para examinar el abdomen. Al yo estar palpando el abdomen,
puedo detectar si hay una masa anormal. En el caso de las mujeres embarazadas, puedo detectar el fondo uterino. También puedo conocer si el abdomen está rígido, si está globoso, si está doloso, y todo esto es a base de la palpación. Cuando hablamos, por ejemplo, de los brazos, yo puedo tocar la piel y a lo mejor la puedo sentir un poco más dura. Puedo detectar, en el caso de que si hay heridas, la profundidad de la herida. En el caso de los miembros inferiores, si es una persona diabética, puedo palpar para ver si no hay presencia de alguna úlcera. Y si las hay, puedo palpar las úlceras para ver más o menos el grado en el que se encuentran. Después de esto tenemos también la parte de la percusión. Y esta pues es la apreciación a través del oído de todos los fenómenos acústicos, generalmente los ruidos que se van a originar cuando golpeamos una superficie externa. Y es lo que podemos observar en la imagen. Yo coloco 2 dedos sobre la superficie a explorar y otros 2 dedos sobre los que coloqué voy a golpetear. Al estar yo golpeteando, en el caso del abdomen, si se escucha hueco, pues yo puedo detectar entonces que el paciente tiene aire en la cavidad abdominal. Si yo me voy a valer de algún instrumento, puede ser, por ejemplo, el martillo especial que se utiliza para la parte de los reflejos. Con este martillo yo también puedo explorar distintas regiones para detectar sonidos, si son normales o son anormales. Finalmente está la parte de la auscultación. Aquí también va a ser con el sentido del oído y vamos a detectar los fenómenos que se originan dentro del organismo. Por ejemplo, el latido cardíaco, la entrada y salida de aire dentro de los pulmones, si hay sibilancias en los pulmones, estertores, si hay agua dentro de cavidad pulmonar. También podemos conocer los ruidos del tracto digestivo, si es un ruido normal de la peristalsis, si la peristalsis está aumentada, si se escucha acuoso o se escucha gaseoso. Todo esto lo podemos detectar entonces a través de las 4 técnicas para la exploración física. Si se dan cuenta, una se complementa con otra y al final tendremos como resultado un examen completo y bien realizado. Ahora, ¿qué precauciones debemos de tener al momento de realizar la exploración física? Bueno, de inicio pues tenemos que realizar una preparación física y psicológica. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo que explicarle al paciente lo que le voy a realizar. Esa sería la preparación psicológica. Presentarme, explicarle que vamos a necesitar que coopere con nosotros, que durante la exploración física vamos a estar, como su nombre lo dice, explorando distintas regiones anatómicas. Muy probablemente vamos a pedirle que se desnude, entonces también hay que explicarle esa parte, que necesitamos que se desvista. Y en cuanto a la preparación física, pues vamos a colocarle la bata, le vamos a entregar la batita y le vamos a pedir que se desvista y se la coloque. Vamos a pasarlo obviamente a un consultorio o a un espacio donde de inicio no haya entrada de aire, un espacio húmedo, sin ruidos y obviamente cerrado. Siempre debemos de cuidar la intimidad y la integridad del paciente. Y como dentro del equipo vamos a necesitar un biombo, pues lo podemos colocar en caso de que el espacio no sea cerrado, para que obviamente estemos nada más nosotros con el paciente y no vaya a haber ninguna situación penosa o en la que estemos atentando contra la intimidad del paciente. Después de esto tenemos que tomar en cuenta el estado en el que se encuentra. Si es una persona que viene inconsciente, pues obviamente no le voy a dar la preparación psicológica, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera voy a realizar el examen físico. Simplemente me voy a basar de los datos indirectos que me va a ofrecer la persona que lo acompaña, en este caso sea familiar o sea alguna persona externa. Si la persona que se presenta o el paciente viene por un accidente automovilístico, por una situación en la que está comprometida la vida, pues no me voy a tomar el tiempo de realizar el examen físico. ¿Qué voy a hacer entonces? Observar. Voy a observar todo,
y en base a la observación y a los signos vitales que esos de ley se tienen que tomar, pues voy a poder elaborar mi examen físico. Como les dije, pues tenemos que respetar el pudor y la privacidad de las personas, colocándole en un lugar cerrado, con un biombo, la bata, siempre explicando lo que voy a realizar para evitar que haya malos entendidos o malas interpretaciones. Vamos a adecuar el lugar donde se va a realizar con todo lo que ya les comenté y recordemos que siempre vamos a llevar un orden. Siempre el examen físico se realiza cefalocaudal, es decir, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Si hablamos de que es un paciente pediátrico, la preparación física se le va a dar al pequeño y la preparación psicológica se le va a dar al pequeño y a mamá o papá o al familiar que lo acompañe. Se le va a explicar todo lo que se va a realizar para que esté consciente y nos pueda ayudar a mantener un control sobre el niño. Ahora, tenemos dos tipos de examen físico. Tenemos la exploración física general y la exploración física regional. Vamos a empezar hablando de la que es general. Y si se dan cuenta, tiene más puntos a llevar a la práctica. Bueno, de inicio está la parte de la constitución. Aquí nosotros tenemos que evaluar cómo está compuesto el cuerpo del paciente. Es decir, el individuo puede ser brevilíneo, quiere decir que el tronco está bien desarrollado, las extremidades son cortas y son gruesas, su estatura pues es pequeña y son un poco más corpulentos. Si las personas son normolíneas, quiere decir que el torso y las extremidades están bien proporcionadas de acuerdo a tamaño y a la altura de la persona. Y si son longilíneos, hablamos que hay un desarrollo desproporcionado, es decir, el tronco es más pequeño y las extremidades son más largas. De ahí nos vamos a la parte de la deambulación, que quiere decir cómo es que se mueve, cómo es que realiza los movimientos y camina. Si deambula sin dificultad, si se puede levantar de una silla, realizar movimientos, caminar sin ningún problema. Si lo hace con dificultad, si le cuesta trabajo levantarse, si necesita de algún apoyo, por ejemplo, una andadera, un bastón o una silla de ruedas. Si sus movimientos son muy lentos, si tiene temblores al momento de realizar algún movimiento. Y si no deambula, pues quiere decir que es un paciente que está postrado, que puede ser que lo encontremos en una silla de ruedas, en una camilla o en la cama del hospital. Después vamos a evaluar también el decúbito. Si el paciente está en cama, pues vamos a valorar la posición en la que se encuentra. Puede estar en decúbito supino, que esta posición es cuando está acostado sobre su espalda. El decúbito prono, que es cuando la persona se dice que está acostada boca abajo. O en decúbito lateral, ya sea colocado del lado derecho o del lado izquierdo. Aunque el decúbito también puede ser pasivo o activo. ¿Cómo es esto? Cuando es pasivo, quiere decir que la persona se encuentra siempre sobre la posición en la que la colocan y es únicamente el personal de salud quien lo moviliza. Él no se puede mover. Si es un decúbito activo, quiere decir que el paciente participa por su propia voluntad y fuerza y se puede estar moviendo. Si lo dejan en una posición, él se puede regresar, se puede sentar, se puede levantar. Después vamos a valorar la marcha, que quiere decir los movimientos al caminar. Esto es de gran importancia en los diagnósticos, sobre todo en personas que tienen enfermedades del sistema nervioso. En estos casos, bueno, normalmente son adultos mayores. Debemos observar no nada más el modo de caminar, también vamos a observar la posición del cuerpo, si está erguido o encorvado, movimiento de los brazos al caminar, la actitud de la cabeza. Y entonces, dentro de estas, vamos a ver la marcha atáxica, que quiere decir que tiene dificultad para caminar, dificultad para realizar
movimientos y normalmente el cuerpo se va a encontrar erguido. Cuando hablamos de marcha cerebelosa, es cuando la cabeza no la puede mantener por sí solo, normalmente la encontramos boca abajo o hacia un ladito. Dificultad para caminar, sí también, y la posición del cuerpo va a ser encorvada. Y finalmente está la marcha guadanante, que aquí, bueno, hablamos de que la persona se puede mover de manera normal, su postura normalmente va a ser el cuerpo erecto, va a poder caminar de manera normal sin ninguna dificultad y la posición de la cabeza siempre va a estar normal, sin dificultad para mantener la cabeza en su lugar. Después tenemos que valorar el peso y la talla de las personas. Otra situación muy importante, y esto lo vamos a valorar con ayuda de nuestra báscula, donde nosotros colocamos al paciente, lo vamos a medir, lo vamos a pesar y en base a esto vamos a sacar el índice de masa corporal. Podemos ocupar otras medidas como son medir la complexión de la persona, medir el índice de cintura-cadera. Claro, esto es cuando ya se pide datos más referentes a la alimentación, pero si es una exploración física general, pues basta con peso, talla e índice de masa corporal. Posterior a esto vamos a valorar las facies. Otra situación muy importante. Las facies vamos a ver que son el aspecto o la configuración de la cara, es decir, la expresión facial o fisionómica. Yo puedo observar, por ejemplo, si la persona tiene un problema respiratorio, la fascie adenoidea o neumónica. Normalmente se presenta en los niños que la piel, bueno, pues está más pálida, lo que son los pómulos y la punta de la nariz se encuentran enrojecidas. Vamos a ver que el paciente presenta ojeras y los ojos están llorosos y como caídos hacia abajo. Esa fascia me indica que hay un problema respiratorio. Cuando hablamos de una fascie hepática, pues la persona, vamos a ver la esclerótica amarilla y obviamente la coloración de la piel pues va a ser amarilla. Y si hablamos de una fascie álgica, pues es cuando presenta dolor. De inmediato, la expresión de una persona con dolor, pues no hay una característica fija porque depende de las personas. Pero para nosotros es muy fácil detectar cuando un paciente presenta dolor. Se ve de inmediato las expresiones que hace. Tocándose una parte del cuerpo, las facies son más como presentando molestia o irritabilidad. Posteriormente tenemos la coloración de la piel. Aquí nosotros tenemos que valorar, dependiendo de la edad, la raza, el sexo y el lugar del cuerpo. La edad obviamente es un factor fundamental. Sabemos que en los adultos mayores la coloración de la piel empieza a tornarse grisácea. En los pequeños la coloración de la piel es más rubicunda o rosa. Claro que si hablamos en cuanto a raza, pues hay personas que la piel es más oscura, otras tantas es más clara. El sexo de las personas también interviene dentro de esto y la zona que estemos evaluando. Hay zonas del cuerpo que son más claras, otras que son más oscuras. ¿Y aquí qué podemos encontrar? Palidez de tegumentos, es decir, la piel está pálida. Rubicundez, que es cuando la piel está roja. Pseudoictericia, la piel está entre rosácea y amarillenta, o ictérica, que está totalmente amarillenta. Podemos detectar también cianosis. La cianosis se puede detectar en algunas zonas principales, por ejemplo, alrededor de los labios, en las uñas, y esta va a ser de coloración entre azulada y morada. También podemos detectar manchas que puedan ser cutáneas, como por ejemplo el vitiligo, que sabemos que en estos casos las personas con esta condición va a haber zonas del cuerpo que se encuentran blancas y que están muchísimo más transparentes que las del resto del cuerpo. De ahí nos vamos entonces a la parte de las faneras. Con esto me refiero a valorar
el pelo y las uñas. Del pelo tenemos que valorar la cantidad y la distribución, en el caso de la cabeza, el vello corporal que podamos encontrar, pero aquí va a ser muy importante el sexo y la edad. Obviamente vamos a encontrar más vello corporal en los hombres que en las mujeres. Y si fuera al revés, en el caso de las mujeres hablamos de una condición que se llama hirsutismo, pero esta se presenta bajo condiciones hormonales. Tenemos que valorar el pelo de las cejas, de la cabeza, de las pestañas, barba y bigote en el caso de los hombres, el vello púbico y el vello corporal que vayamos encontrando. También tenemos que valorar la calidad del cabello, qué tan delgado o qué tan grueso es y qué tanta tendencia tiene a caerse. Después vamos a valorar las uñas, forma que tienen, el aspecto que tienen, la resistencia, qué tan gruesas o quebradizas puedan ser, el crecimiento y la coloración. Nuevamente, coloración de las uñas, ¿por qué? Porque estamos hablando de que si es un paciente que tiene un problema respiratorio o cardíaco, va a presentar cianosis ungueal, que las uñas van a estar de coloración azulada o morada. Y aquí podemos detectar, por ejemplo, onicofagia, cuando se comen las uñas, onicodistrofia, las uñas que están deformes, que están aplastaditas, o también podemos detectar la onicomicosis, que son los hongos en las uñas, principalmente en las uñas de los pies. Después de esto, tenemos que valorar la circulación colateral. Aquí es cuando existe un obstáculo por obstrucción, por compresión o por estrechamiento de la circulación sanguínea de los vasos arteriales más grandes. Por ejemplo, cuando la misma ropa está afectando y está cortando la circulación, cuando hablamos de alguna alteración de las venas o de las arterias, donde hay algún taponamiento y entonces podemos encontrarlas más dilatadas, más sobresaltadas de lo normal. Después de esto tenemos que valorar el tejido celular subcutáneo. Este pues es el tejido adiposo. Aquí vamos a valorar si el paciente se encuentra dentro de su peso normal, si está delgado por haber disminuido o desaparecido la grasa, o si está obeso por haber aumentado la grasa. Esto, desde que yo realizo la parte de la somatometría, del peso y la talla, pues yo ya puedo distinguir si la persona es delgada, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad, porque ya me estoy valiendo de dos instrumentos, peso y talla, y obviamente el índice de masa corporal. Aquí dentro del tejido celular subcutáneo también podemos valorar la parte de la edematización. Si encontramos en alguna zona del cuerpo que haya inflamaciones o edemas. Por ejemplo, no sé, en los miembros inferiores, cuando hay algún edema asociado a alguna lesión. Si hablamos de edemas dentro de la cavidad abdominal, también podemos valorar el mixedema, que este es cuando hay infiltrados dentro de algunas zonas. Cuando vamos a valorar un edema tenemos que hacer algo que se llama signo de Godet. Si hablamos, por ejemplo, de un miembro, yo con 2 dedos voy a presionar y voy a soltar. Tiene que tardar menos de 2 segundos en regresar la piel a su estado normal. Aquí lo valoramos por cruces. Si la piel queda totalmente hundida, es un Godet de 3 cruces. Si queda nada más surcos muy superficiales, son 2 cruces. Y si no se hunde, entonces no hay signo de Godet. En el mixedema, que es cuando hay un infiltrado, este no deja Godet y entonces aquí la piel se descama o vemos que hay una escasez de pelos en la zona. Después vamos a valorar la temperatura. Aquí pues es el equilibrio entre el calor de los tejidos y el emitido por el organismo. Lo normal es entre 35 y 36.8 grados centígrados. Si es febrícula es entre 37 y 37.9 y la hipertermia es de 38 grados centígrados en adelante. También muy importante valorarlo, pero bueno, esto se va a valorar dentro de los signos vitales. Eso es entonces la exploración física general. Si hablamos de la regional entonces, pues si se dan cuenta son menos pasos los que vamos a valorar. Y es la que yo les expliqué en el video anterior. Primero voy a valorar la cabeza, la actitud de la cabeza, si se mantiene dentro de su posición normal, si no la puede mantener en su posición adecuada, el tamaño que tiene la cabeza en relación al cuerpo.
Voy a valorar de aquí el rostro, los ojos si están simétricos, las mucosas nasales si están hidratadas, las mucosas orales si están hidratadas o semihidratadas. En el cuello voy a valorar si no hay adenopatías, es decir, que esté inflamado porque a lo mejor presente alguna inflamación de la glándula tiroidea o de las glándulas parótidas. Del tórax voy a evaluar el campo cardiopulmonar, que no haya compromiso, que se escuchen bien los ruidos cardíacos, que se escuchen con buen tono los pulmones, que no haya dificultad para respirar y que haya una buena retracción sifoidea al momento de la respiración. De ahí me voy a los miembros superiores, ahí voy a evaluar que estén simétricos, que tenga buen tono muscular y que no tenga ninguna lesión que se pueda asociar a la enfermedad que se está presentando. En el abdomen voy a valorar si está globoso a expensas de tejido adiposo, es decir, por obesidad, si está doloso a la palpación, si está globoso a expensas de útero gestante, es decir, que la paciente esté embarazada. En el genito urinario, pues voy a evaluar que los genitales estén en tamaño y forma de acuerdo a la edad y que estén en concordancia con el género de la persona. Y finalmente los miembros inferiores, lo mismo, voy a checar el tono muscular de las piernas y de los pies, voy a checar que estén simétricos y que no tengan ninguna lesión asociada a la enfermedad. Aunado a todo esto, tengo que valorar también los tegumentos, coloración de la piel y puedo incluir también las facies álgicas. Ahora, en esta diapositiva les coloqué un ejemplo de cómo se realiza un examen físico, o bueno, cómo se redacta. Este lo tomé del caso clínico que les coloqué en la actividad de la semana pasada. Tal como yo lo coloqué y tal como yo lo redacté, así lo tienen que redactar ustedes. Revísenlo, por favor, léanlo bien para que se vayan familiarizando con todos los términos que se utilizan. No se vale que en un examen físico utilicemos términos coloquiales que son para los pacientes. Nosotros tenemos que utilizar terminología médica. Bueno, esto es entonces todo a detalle en cuanto a exploración física. Si tienen alguna duda o algo no quedó claro, lo platicamos en la videollamada.